Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, como ya dije en la clase de historia, eh, ahí cambié de cámara, sé que se ve un poquito con mayor dificultad y también el tema del audio, voy a intentar solucionarlo, pero bueno, permite esto de poder compartir pantalla y trabajar con la diapositiva PowerPoint que me parece más importante, ¿sí? Después voy a ver si puedo conseguir algún micrófono o algo para solucionar el tema del audio. Por lo pronto escuchen con el auricular del celu, ¿sí? Así, bueno, cualquier cosa, si no después me avisan, ¿sí? Bien, estuvimos trabajando sobre el Estado moderno, ¿sí? La clase anterior estuvimos cerrando el concepto de las diferencias entre el Estado moderno y las formas premodernas, las formaciones estatales premodernas que tenían el Estado moderno, tiene estas tres características, 1, 2 y 3, el Estado moderno 1, 2 y 3. Aclaramos estos dos conceptos de desarrollo histórico y construcción política, ¿sí? Eh, avanzamos con lo que es la política moderna en el centro de la escena, ¿sí? La política moderna como construcción humana, que supone un futuro abierto, que está sujeto a la participación de hombres y mujeres, y que esa política moderna se basa en la racionalización y en la planificación, ¿sí? Eh, Nos queda pendiente el concepto de explicar esto, fíjese, Estado moderno, política moderna. Hay un concepto que es muy importante, que no está en el texto, que es el de modernidad, ¿sí? Yo algo dije que lo iba a explicar bien en otro video, así que nada, bueno, la semana pasada no subí ningún video de proyecto porque estuve trabajando sobre el tema de la modernidad, así que bueno, eso en realidad lo que me parece que vamos a hacer es por lo menos avanzar un poquito más en esta diapositiva, ¿sí? Y después ahí voy a meter el concepto de modernidad. Seguramente sea voy a tratar de que sea en un Power, ¿sí? Pero diferente de este, ¿está bien? Trabajar el concepto de modernidad que no es simple, no es simple, ¿sí? Pero bueno, así que vamos a trabajar. Pero fíjense, Estado moderno, política moderna, ¿sí? Entonces me parece importante que trabajar sobre el concepto de modernidad. Es muy importante, pero ahora lo que hacemos es lo dejamos en suspenso, ¿sí? Entre paréntesis, así después lo trabajamos. Entonces, continuamos, ¿sí? Vimos lo que es la política moderna, construcción humana, futuro abierto, bueno, esto que decía antes, ¿sí? Y nos metemos, ¿sí? Ya en lo que es la definición del concepto de Estado, ¿sí? ¿Qué es el Estado? ¿Sí? Para lo cual, bueno, ahí ya ampliamos la diapositiva, ¿sí? Definición del concepto de Estado, ¿sí? Vamos a trabajar, sería como definiciones, tengo dos grandes definiciones, ¿sí? Que sería la de Guillermo O'Donnell, por un lado, y otro es la de Oslak, ¿sí? Después lo que yo tengo son los componentes del Estado, ¿sí? Fíjese que acá ya viene otro título. Entonces lo que yo tengo acá son los componentes del Estado, que esto sería como otra cuestión. Definiciones tengo dos, esta diapositiva y esta diapositiva, ¿sí? En relación a la definición del concepto de Estado, ¿sí? A ver, una cosita. Ah, está bien, listo, esto está. No sé si va a rendir mucho esto de ir como señalándolo. Sí, bueno, podemos ir marcando con esto. No sé si, a ver. Bueno, vamos a ver si esto sirve. ¿Sí? Tampoco los quiero llenar los quiero llenar de líneas, pero bueno, vamos a ver si por lo menos para ir marcando algunas cositas eh, ayuda. ¿Está bien? Eh, entonces, tenemos dos definiciones de lo que es el Estado moderno, ¿sí? Por un lado, la de Guillermo O'Donnell, ¿sí? Vamos a terminar con todo marcado, obviamente. Con la de Guillermo O'Donnell, ¿sí? Que plantea que el Estado moderno tiene un objetivo. ¿Sí? Todo Estado moderno, recuerden que Estado no es lo mismo que gobierno, y que el Estado moderno supone diferentes tipos de gobierno. Entonces, cuando yo siempre digo Estado democrático, hay que pensar en realidad,
en que incluye todas las formas de gobierno, desde la dictadura hasta una monarquía parlamentaria, hasta una democracia una democracia liberal, ¿sí? Lo que plantea es que el Estado moderno, independientemente de su forma de gobierno, tiene un objetivo, ¿sí? Como que la esencia del Estado moderno, ¿sí? Esto lo digo yo, sería como lograr la obediencia, ¿sí? El Estado moderno supone la obediencia, ¿sí? La obediencia de parte de, esto sí completan ustedes, ¿sí? Que se encuentran dentro de su territorio, ¿sí? Sé que esto es difícil y es muy difícil de suponerlo en un contexto democrático, ¿no? Como que uno, capaz en la cuestión de una tiranía lo ve fácil, pero no lo ve tan fácil en una democracia. Pero incluso en una democracia tiene que haber obediencia al Estado moderno. Si no existiría esa obediencia de los individuos de un territorio, no existiría el Estado moderno, ¿sí? Es decir, eh, a ver, por ejemplo, ya creo que este ejemplo lo di, ¿sí? Eh, Uno puede discutir en una democracia si hay los impuestos, de hecho se discute si son muchos o son pocos en Argentina, ¿sí? Algunos dicen que Argentina cobra muchos impuestos y otros dicen que cobra poco. Bueno, eso es una discusión democrática y es válida. Ahora, incluso en el tipo que está discutiendo que hay que bajar impuestos, porque la Argentina, digamos, que hay que bajar impuestos y que hay que eliminar impuestos, no está, digamos, está discutiendo como la cantidad de impuestos, ¿sí? Pero no la existencia del impuesto o de por qué yo tengo que pagar impuestos. Parece muy fina la diferencia, pero es muy importante, ¿sí? Es decir, en el sentido de que no está discutiendo la obediencia, digamos, del Estado de establecer impuestos. Eso está. Después yo lo que puedo discutir es la cantidad, ¿sí? Pero no no discuto la prerrogativa que tiene el Estado de poner impuestos. Eso, fíjese que ahí se logró la obediencia, digamos. Eso, la prerrogativa del Estado está, ¿sí? Después yo puedo discutir, mira, el Estado está cobrando de más porque hay países que el Estado cobra menos, y bueno, es una discusión democrática y válida, ¿sí? Pero no la prerrogativa del Estado de cobrar impuestos. Es decir, entonces ahí, si todos aceptamos eso, todos ahí, fíjese que está funcionando la obediencia, ¿sí? Eh, ¿Sí? Estoy tratando de pensar otro ejemplo, ¿sí? Eh, en línea, bueno, ahora uno más actual, de hecho se discutió la semana pasada. Salvo un grupo muy minoritario, que entiendo que capaz lo ven en la tele y ustedes crean que es mayoritario, pero no, la verdad que no, porque es muy minúsculo. Salvo un grupo minoritario de personas, ¿sí? Eh, Nada, que son minoritarios porque la verdad es minoritario, ¿sí? En gran mayoría de la ciudadanía argentina, de los individuos, entendimos que la cuarentena hay que respetarla, ¿sí? Nadie diría, bueno, está violando mi derecho individual a la reunión y yo me quiero juntar con amigos, y quién es el Estado a mí para prohibirme reunirme con amigos. Es mi derecho individual de transitar libremente por la ciudad y de reunirme, porque es un derecho individual el derecho de reunión. ¿Quién es el Estado a mí para prohibirme eso? Nadie discute eso, ¿sí? Es alguna minoría, nadie discute eso, ¿sí? Como que ahí el Estado limitó los derechos, de alguna manera, los derechos individuales, y la mayoría, digamos, obedeció esa norma. Es decir, el objetivo, fíjense, imagínense que el Estado dice una cosa y al otro día todo el mundo ni pelota, digamos, los colegios siguen, las universidades siguen, los partidos de fútbol siguen. Es como que ahí el Estado, ¿qué es lo que no tiene? Incluso en una democracia, no tiene obediencia, con lo cual ahí es
cuando el Estado pierde la obediencia de su ciudadanía, va al caos, porque ahí es como, va a una situación como de muy anárquica, porque imagínense que el Estado dice, bueno, a ver, ¿cómo contenemos la pandemia? Bueno, da la cuarentena y, sí, obviamente digo, hubo gente que no le dio pelota, pero fíjense que son minoritarios, ¿sí? Si no, en la Argentina es un quilombo total de contagios, ¿sí? No lo es. Imagínense que el Estado dice, bueno, cuarentena, pero cosas muy, muy fuertes. Bueno, el Estado dice, vamos a la cuarentena y siguen los colegios, o siguen las academias privadas de inglés, por ejemplo. Siguen los partidos de fútbol. Los shoppings siguen abiertos, la gente sigue viajando en colectivo, ¿sí? Como si nadie dijera nada. Entonces ahí el Estado, ¿qué es lo que pierde? La obediencia. Eso es clave, dice. Fíjense que incluso en un contexto democrático tiene que estar la obediencia de la ciudadanía. Después, obviamente, lo que pasa en la democracia es que yo lo puedo, de alguna manera, hasta incluso puedo plantear de que no estaría de acuerdo, pero puedo plantearlo. Y bueno, se verá, porque yo ahora también puedo plantear, mira, no estoy de acuerdo con la tele y salir de mi casa, pero bueno, ahí va a actuar el Estado. ¿Sí? Ahí también veo el tema de la obediencia. ¿Qué pasa? Si yo salgo y la policía me detiene, la mayoría de la gente va a decir, está bien. La mayoría de la gente, fíjense ahí, porque ¿qué está funcionando? La obediencia, es decir, los que decimos que está bien, ¿sí? Si alguien organiza una reunión con 60 personas en su casa, vamos a decir, está bien que lo detengan. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo está bien? Porque supongo que el Estado dio una norma y el tipo la está violando. Entonces, no voy a decir, ay, no, qué injusto es el derecho individual que tiene el tipo a juntarse con su tía el fin de semana o juntarse con amigos, cómo es una locura. No, voy a decir, mira, está bien la mayoría. Entonces ahí está funcionando la obediencia, ¿sí? En mí, que creo que está bien que lo detengan, ¿sí? Y en todas las personas que no salimos. Es decir, el objetivo del Estado es lograr la obediencia, incluso en la democracia. Cuando, incluso en la democracia, e incluso la obediencia se muestra incluso cuando no estoy de acuerdo. Esto que yo decía del pago de impuestos. Bueno, hay gente que dice, nada, la Argentina cobra una banda de impuestos. Como que lo que yo gano, si yo gano 100, estoy inventando el número porque no lo sé, si yo gano 100, pago 50 de impuestos, es una banda, me saca una banda de plata el Estado. ¿Sí? Y además, digamos, no voy a el hospital es malo, los colegios públicos, estoy inventando, ¿no? Los colegios públicos son malos y me saca el 50% de lo que gano. ¿Sí? Eso sería democrático, porque lo estoy expresando. Pero yo voy y pago el 50 que tengo que pagar. Entonces ahí está funcionando la obediencia que tiene que tener el Estado. Imagínense lo que fuera si todo el mundo, lo mismo que decimos en la cuarentena, ¿sí? No le da pelota y nadie paga impuestos. Bueno, si ahí el Estado, y vamos al caos, porque ahí si el Estado no recauda, no tiene cómo pagarle a los maestros, cómo pagarle a los docentes, cómo poner en funcionamiento la maquinaria del Estado. Es decir, yo hago una denuncia y ¿quién me la recibe si ese tipo no cobra sueldo? La policía no habría. Entonces ahí vas a un caos, ¿sí? Entonces, obviamente yo puedo decir, mira, Argentina cobra un montón de impuestos, pero voy y pago. Hasta después, obviamente, puedo presentar un proyecto de ley para que bajen los impuestos, pero me estoy metiendo en el canal institucional, ¿se entiende? La obediencia del Estado está, incluso en la democracia. Ahí está la obediencia, ¿sí? ¿En qué? Pagamos. Puede pasar que, de hecho pasa que muchos no pagan, pero lo hacen como una violación a la norma, ¿se entiende? No es que están discutiendo la prerrogativa del Estado de establecer impuestos. ¿Sí? Lo que decíamos al inicio. Eso es como que nadie lo discute. Digamos, si el Estado no tendría obediencia de sus ciudadanos, el Estado se disuelve y mucho plantean que con esa disolución del Estado la sociedad entraría en un caos. ¿Sí? Entonces, fíjense ahí, yo igual estuve diciendo, pero léalo de parte de quiénes tiene que lograr esa obediencia, ¿sí? Bien, ¿sí? Y formas de lograr esa obediencia hay dos, que es la ideología y la coacción física. Es decir, a través de la ideología y a través de la coacción física. El Estado no es neutro. El Estado tiene una forma de construir justamente para lograr esa obediencia. Tiene una forma de construir ideológica para que de alguna manera los individuos, ¿sí?, acepten obedecer. Bueno, ahí ¿cómo hago que acepten obedecer? Bueno, una forma es a través de la ideología, que es la que O'Donnell dice es la que generalmente se utiliza. ¿Sí?
Cuando esa cuestión ideológica entra en crisis, se recurre al segundo, que es la más evidente, porque es la coacción física, ¿sí? Es la coacción física, es la fuerza. Lo que pasa es que cuando vos utilizás la fuerza es porque ya tu nivel de obediencia comienza como no digo a disolverse, pero sí a resquebrajarse. Como lo ideológico no te está funcionando, vas por el tema de la coacción física. Lo que dejan claro la coacción física es que esa obediencia no se disolvió, pero sí está resquebrajándose. ¿Sí? Entonces, el Estado, entonces, tiene como objetivo lograr la obediencia, busquen ustedes de quiénes, esto sería acá, y lo utiliza lo hace a través de la ideología y a través de la coacción física. ¿Sí? Entonces, en su proceso de construcción el Estado utiliza estas dos esferas, lo ideológico y la coacción física. Instrumentos son los que ustedes tienen que completar, que me parece que no está en el texto, la verdad no lo recuerdo, ¿sí? Pero decir, qué instrumento concreto utiliza el Estado para construir ideología y qué instrumento concreto utiliza el Estado para aplicar la coacción física. Por eso dice instrumento, ¿sí? Es decir, un instrumento ideológico, completen, un instrumento de la coacción física, completan. ¿Sí? Obviamente tienen que ser del Estado, porque lo que estoy diciendo es que el Estado tiene que lograr la obediencia de sus individuos. ¿Sí? Bien, estoy pensando si acá algo más. No, con eso estamos. ¿Sí? Bien. Estoy pensando a ver algún ejemplo. ¿Sí? Nada, hay muchos para poner, pero por ejemplo, la cuestión de España, ¿sí? Donde había que construir España, creo que había que construir España, ¿sí? Había que construir España, porque en realidad fíjense los colores que yo tengo acá. España no está. Es decir, el ciudadano de Navarra, el individuo de Navarra, hablaba una determinada lengua, una determinada cultura, y él se identificaba, su voluntad era, ¿sí? Su voluntad consciente era identificarse idiomáticamente, culturalmente, ¿sí? Con el Reino de Navarra, no con España. Que podía ser diferente al ciudadano, al individuo que vivía en Castilla, ¿sí? Donde culturalmente, idiomáticamente, ¿sí? Tal vez era diferente al de Navarra, ¿sí? Entonces, y su voluntad y su decisión consciente era adherir obviamente adherir entre comillas, porque uno nace y no le preguntan qué idioma quiere hablar, ¿sí? Está claro eso. Digamos que eso está muy, muy, muy influenciado por el contexto, ¿no? Digamos, vos naces en Navarra y vas a hablar ese idioma y como que te lo apropiás, lo que pasa. Es verdad que cuando vos nacés nadie te pregunta, vos vas incorporando ese idioma, pero después ¿qué pasa? Te lo apropiás, decís, bueno, esto es mío, si me sacás esto me estás quitando parte mía, ¿sí? Parte de mi identidad cultural, ¿sí? Digamos, me estás quitando algo como muy propio, muy mío, ¿sí? Lo mismo pasa con el ciudadano de Castilla. Obviamente nadie le pregunta a un bebé qué idioma quiere hablar. Hablas el que te enseñan tus papás, ¿sí? Pero eso después como que te lo apropiás. De alguna manera es como que vas incorporando eso, que es verdad que en algún punto, entre comillas, fue impuesto, pero también es verdad como que vos te lo vas apropiando y lo vas sintiendo como algo propio tuyo, ¿sí? Y el día que alguien venga y por la fuerza te quiera quitar eso, es como que te está quitando algo tuyo, ¿sí? Si vos ahí te lo apropiaste, ¿sí? Entonces, el punto es cómo a ese individuo
Lo mismo puedo decir de Aragón, lo mismo puedo decir de Barcelona, acá, ¿sí? De un individuo que vivía en Granada, de un individuo que vivía en León, ¿sí? Sí, como con identidades diferentes, identidades diferenciadas. Y ahí es donde es lo complicado, porque tiene que surgir un Estado que logre como homogeneizar todo eso, ¿sí? Que esas identidades que son diferenciadas respondan a un Estado. Es decir, el de Navarra, el individuo de Navarra, sentirse español, lo cual lo va a unir al individuo que está acá, que está en Castilla, que tenía otra identidad, porque obviamente las poblaciones nacen de la nada, ¿no? En un Estado no es que en la humanidad no había nada y de repente, digamos, como que no partís de cero, ¿se entiende? Digamos, nadie parte de cero, ¿se entiende? Vos nacés ya en un contexto, bueno, y en ese contexto donde este tipo tiene una determinada identidad, este tiene otra, este tiene otra, y este tiene otra, tiene que haber como un proceso como de homogeneización, de hacer homogéneo lo que es heterogéneo. Eso es, digamos, es muy complejo. Digamos, ¿cómo lo hago? Bueno, lo hago con las dos formas, con la ideología y con la fuerza. ¿Sí? Obviamente, intentaré la ideología y si no funciona, si acá, digamos, yo tengo que lograr que un individuo de Navarra se sienta español, que un individuo de Barcelona se sienta español. En lugar de sentirse catalán en Barcelona, se siente español. En Castilla, en lugar de su identidad, de su lealtad, sentirse castellano, se sienta español. ¿Sí? Bueno, eso lo hago con la ideología y con, en el caso que no funcione, la fuerza. ¿Sí? Entonces el Estado en su construcción, ¿sí? Va construyendo ideología, que es lo que permite ir como homogeneizando. ¿Sí? Por ejemplo, puedo tomar una lengua, que es lo que pasó en España, tomar una lengua, ¿sí? Como los reyes católicos construyeron, fueron uno de los, de los que le dieron origen al Estado español, eran de Castilla, tomaron el castellano y ahí comenzaron a homogeneizar, ¿sí? Todo este territorio lo homogeneizaron con una lengua, que es el castellano. ¿Sí? Ahí está funcionando una cuestión ideológica, digamos, ¿no? Porque en realidad, ¿cómo los voy uniendo a esos individuos que están con culturas diferentes? Los estoy uniendo a partir de la ideología. Lo que yo les pido a ustedes es un instrumento. Y bueno, ¿cómo hago la bajada del idioma? ¿Sí? Al individuo que está en Navarra, al que está en Barcelona, ¿sí? Obviamente eso está sujeto a tensiones, porque no es que la gente dice, bueno, listo, sí, hablamos, listo, pum. No, ¿sí? Es como que alguien venga acá y nos quiere imponer otra lengua, otra cultura, ¿sí? Obviamente a veces funciona mejor en lugar de la fuerza como la ideología, ¿sí? Eh, pero si no funciona eso, la fuerza, ¿sí? Entonces, piensen, no sé, bueno, en ese ejemplo, en la construcción del Estado español, ahí cómo hago, ¿sí? Que esos individuos en territorios con culturas diferentes se homogeneicen. Ahí utilizo ideología, ¿qué instrumento? Y si no la fuerza, la coacción física, ¿qué instrumento puede utilizar el Estado? ¿Sí? Si yo aplico la ideología, eso, no sé, hay un grupo en Barcelona que no, que resiste, bueno, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, para construir ese Estado, ¿sí? Espero que se entienda. Bien. OSLAC, que sería la otra definición para OSLAC, ¿sí? Sí, para OSLAC, la construcción del Estado moderno es un proceso, obviamente, si no es algo que se dé en un momento único, no es algo de un momento único, sino es algo que se va dando a lo largo del tiempo, en el cual el Estado se va construyendo en la medida en la que se da esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Es decir, en la medida que yo tengo esto, 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 esto. Y eso es un proceso. ¿Sí? Puede ser que arranca acá y salta acá, y este que estaba por la mitad retrocede, pero este avanza bastante, y este que medio que está arrancando. Entonces son procesos que se van disparando en simultáneo, ¿sí? No en este orden, puede ser que arranque por acá, ¿sí? Eh, perdón, en simultáneo. No es que arrancan los cuatro en el mismo momento, puede ser que se arranca por acá, se avanza en este proceso,
20 años después en este proceso, 2 años antes ya se arrancó con esto, digamos, como que, ¿sí? Como distintas líneas, ¿sí? Pero el Estado tiene que tener, obviamente, cuando en grado mayor esté este y este, que yo voy a decir, bueno, se construyó un Estado moderno. Fíjense que no es una cuestión exacta para nada. ¿Sí? Si se avanzó mucho sobre esto, sobre esto, sobre esto y sobre esto, bueno, puedo decir que hay un Estado moderno. Sí, bueno, el Estado moderno supone, ¿sí? Por ejemplo, la externalización del poder. ¿Sí? Externalizar, ¿sí? Es decir, que yo tengo un Estado cuando otros reconocen que hay un Estado. Si mi poder es tan evidente que otros me lo reconocen. Yo logré la obediencia en mi territorio. Si queremos, la unimos con la anterior. Y eso es tan evidente, ¿sí? Es tan evidente que, a ver, países, estados externos reconocen eso. Es decir, bueno, en este territorio está el Estado argentino. ¿Sí? Y el Estado logra como esa obediencia a través de la ideología y a través de la coacción física, en el territorio argentino, no en Chile. En Chile será el Estado chileno. ¿Sí? En la región de Aysén, Chile, como que ahí los individuos, su lealtad, su obediencia es al Estado chileno. Por eso, bueno, Aysén es Chile, pero Córdoba, ¿sí? La obediencia está al Estado argentino. Y la externalización está en que para el afuera eso está claro. Porque el punto es qué es lo que hace que exista un Estado. Si 10 tipos, si, no sé, si los ciudadanos de San Luis, todos los que viven en San Luis, mañana se juntan y dicen, bueno, no, sí, me pudre y vamos a hacer otro Estado. ¿Sí? Vamos a llamar un Estado, Estado de San Luis, como un país aparte. ¿Eso ya te hace un Estado? Si la voluntad de los tipos que estén adentro ya te hace un Estado. Y ahí, no necesariamente, porque si la verdad que ningún Estado externo eso lo reconoce, no. ¿Sí? Es decir, la capacidad de externalizar, es decir, si todos los demás países del mundo no reconocen a San Luis como un Estado, no es un Estado. ¿Y qué es entonces? Bueno, son, no sé cuánta población hay en San Luis, pero hay, no sé, pongamos, la verdad ni idea, debería saberlo, pero no sé, si hay 1 millón de personas, ¿sí? 3, 4, 5 millones de personas, bueno, serán 5 millones de personas que se rebelan, fíjense la palabra, rebelan ante el Estado argentino. No son ciudadanos que forman parte de otro Estado. ¿Sí? ¿Está claro? Es decir, bueno, ahí doy como ejemplo la de San Luis, Cataluña o Palestina. De hecho, en Cataluña se hicieron una votación y salió a favor de formar otro país, si los ciudadanos. Pero ¿cuál era el tema? Que los demás estados decían, no, esos son tipos que están violando la ley. Esos son. No son ciudadanos que están construyendo un Estado nuevo, sino son ciudadanos que están violando la ley del Estado español. Es decir, están rompiendo la obediencia de la cual hablamos antes. Es muy grave eso. ¿Sí? Son ciudadanos que están violando casi que una ley central del Estado, que es la obediencia. No es que están discutiendo si el impuesto más, no, es como que alguien diga, no, no hay que pagar impuestos, el Estado no me puede cobrar impuestos. Eso es muy grave. Diferente que la discusión otra, que yo digo, bueno, tiene que cobrar menos, eso es otra discusión. ¿Sí? Pero si yo digo, el Estado no tiene por qué cobrarme impuestos, o yo digo, nos juntamos nosotros y vamos a formar otro país, ahí estoy casi que violando el criterio central del Estado, que es lograr la obediencia. ¿Sí? Es muy delgada la línea, si no se entiende me lo vuelven a preguntar. Ese poder tiene que estar externalizado. Lo que pasó en Cataluña es que sí, es más, se hizo una votación, la mayoría salió que quiere formar otro Estado, pero ¿qué pasó? Bueno, ¿por qué no es un Estado, por qué no digo el Estado moderno catalán? Porque muchos estados dijeron, no, esos son ciudadanos que están violando, no es que democráticamente están eligiendo, no, son ciudadanos que están violando una regla fundamental del Estado, que es la obediencia. ¿Sí? ¿En qué hecho yo veo que está la externalización del poder? Bueno, si se abren embajadas, ¿sí? Es decir, eh, por ejemplo, si Cataluña, digamos, dice, bueno, arma otro Estado, y muchos otros países le abren embajada, a decir, Argentina abre su embajada de
como considero que es otro país, Cataluña, abro otra embajada. Tengo la embajada en España y además la embajada argentina en España, que está en Madrid, pero como para mí Cataluña es otro país, armo la embajada argentina en Cataluña. ¿Sí? Por más que sea una oficina, con un teléfono, pero si vos ya abriste eso, vos estás reconociendo que Cataluña es otro estado. Y si muchos países hacen eso, lo hace Argentina, lo hace Uruguay, lo hace Brasil, lo hace Estados Unidos, lo hace el Reino Unido, bueno, eso es que está reconociendo que ahí hay otro estado. Si eso no lo hace, es porque vos estás diciendo, no, ahí hay una banda de tipos que está desafiando al Estado. Si se firman tratados comerciales, ¿sí? Si Argentina firma un tratado comercial con Cataluña, no con España, sino con Cataluña, y está reconociendo que hay otro Estado. Si, bueno, la participación en organismos internacionales, si además de España está Cataluña en la ONU, bueno, ahí se le está reconociendo como Estado, ¿sí? Bueno, relación con otros estados, bueno, esto que decíamos, ¿no? Bueno, esto que decíamos de las relaciones, ¿sí? Entonces, si más o menos todos esos puntos se dan, es que se está reconociendo la comunidad, es decir, Cataluña pudo externalizar su poder. Si eso no pasa, por más que el 99% de los catalanes quieran otro Estado, no hay otro Estado. Por más que vos votes no sé, y alguien diga, bueno, yo soy el presidente de Cataluña y me pongo una banda, armo el acto, pongamos como todos los catalanes están de acuerdo, van a la plaza, me aplauden, y yo agarro un micrófono y digo, soy el presidente que eligieron los catalanes, soy el presidente de Cataluña. Eso en sí mismo no te constituye un Estado. Es algo más complejo. Por ejemplo, se tiene que dar la externalización del poder. ¿Sí? La otra cuestión es el monopolio legítimo de la fuerza. Algo estuvimos hablando, este es muy importante. ¿Sí? A ver, el monopolio legítimo de la fuerza tiene que ver con que los individuos de esa sociedad claro, los vecinos de los individuos de ese estado aceptan, sí, es más fuerte la frase, en realidad es legítima, no solo es aceptar, porque vos podés aceptar de mala gana, digamos como que más fuerte que aceptar, ¿sí? La palabra ahí es legítimo en realidad. Como que los ciudadanos de ese territorio entienden beneficioso de que exista una entidad, que va a ser el Estado, que exista por eso digo monopolio, una entidad para la cual aceptamos e incluso vemos beneficioso de que, digamos, de que esa entidad utilice la fuerza. Como que, la fuerza física me estoy refiriendo, ¿no? Entendemos que esa entidad, no otra, esa, puede utilizar la fuerza. No, más fuerte, puede no, debe utilizar la fuerza. Solo esa. Le damos la posibilidad, ¿sí? Y el deber de utilizar la fuerza. ¿Sí? Es puede, pero también es debe. ¿Sí? Debe utilizar la fuerza. Solo esa entidad, el Estado, es la habilitada, es la legítima, en realidad la palabra es legítima, ¿no? Es la legítima para utilizar la fuerza. Utilizar la fuerza sobre sus propios ciudadanos, obviamente no va a utilizar la fuerza sobre los árboles, ¿sí? Sino sobre sus propios ciudadanos. Hay un montón de ejemplos para poner. Estoy tratando de pensar ejemplos simples, pero es muy importante este. ¿Eh? Después lo vamos a relacionar mucho con Argentina, esto, con la historia. Pero sería como que nosotros como sociedad, digamos, aceptamos y vemos beneficioso de que haya una entidad que utiliza la fuerza física. ¿Sí?
E incluso en esa fuerza física, hasta aceptamos y de alguna manera, repito, aceptamos, pero también tiene el deber de utilizar, digamos, esa fuerza, que incluso puede llegar hasta terminar con la vida de una persona. ¿Sí? Y la clave acá es la palabra deber, es decir, el Estado ahí debe terminar con la vida de una persona. Y no estoy hablando de la pena de muerte, ¿eh? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Sí, e incluso estoy hablando de la democracia, porque recuerden que estoy hablando del Estado, no de la democracia, no del gobierno. Ejemplo. Lo que pasa es que no soy abogado, habría que ser la cuestión técnica, pero digamos, lo hago simple, ¿sí? No quiero decir cosas que no sé, pero está claro que la policía está, pero habilitada no porque la ley lo permita, está habilitada porque la sociedad entiende que, digamos, está bien. Si, digamos, está bien que un policía termine con la vida de una persona si se dan determinadas características, obviamente. Eso ya ni lo digo porque es obvio, ¿sí? Pero para eso está el policía, ¿no? Es decir, ¿el policía está para terminar con la vida de una persona? No, pero si en determinadas circunstancias todos, digamos, todos estamos de acuerdo que, digamos, si por ejemplo todos aceptamos que el policía tiene que llevar armas, ¿sí? Que respetando un marco legal, ahí está la clave también, respetando un marco legal, entendemos de que en una situación definida legalmente, el policía puede terminar con la vida de una persona. Incluso, ¿sí? Eh, digamos, y no lo cuestionaríamos al policía. No estoy hablando de, por eso, no estoy hablando de los policías que salen del marco legal, ¿sí? No estoy hablando de eso, ¿sí? Bueno, ahora todo el bardo que se armó en Estados Unidos, bueno, porque policía, nada, ahí el tipo salió del marco legal, ¿sí? Eh, no estoy hablando de esos casos, ¿sí? Estoy hablando de los casos donde hay abuso de la fuerza policial, que eso es muy grave. Pero estoy diciendo los marcos legales, ¿sí? La verdad, no sé, una toma de rehenes. En una toma de rehenes, no sé, si hay una toma de rehenes, el tipo adentro tiene 15 personas, y hay, no sé, y hay menores de edad, embarazadas, y hay gente con enfermedades, y el tipo los tiene encerrados, y, y se cumplió todo el marco legal, que es ir, hablar con el tipo, proponerle que se rinda, ¿sí? Digamos, y fíjense, ahí todos, digamos, aceptamos de que si todo eso se cumplió y todo el protocolo se cumplió y se le dio la posibilidad de rendirse y el tipo no quiso, entendemos que, digamos, la policía va a utilizar la fuerza y va a terminar con algo que es irreparable. Este es el punto, es algo que por eso es una cuestión muy fina, porque es irreparable, ¿sí? Si todo el marco, y como la vida es irreparable, si no se puede volver para atrás, ¿sí? Entendemos que tiene que haber leyes y protocolos, no es algo que queda a criterio del policía. Bueno, llego y veo qué hago. No, vos llegás a una toma de rehenes, tenés que hacer esto, hacer lo otro, darle la posibilidad de rendirse, de negociar, hablar, pero si el tipo, no sé, de los 15 mató uno, mató dos, mató tres, ¿sí? Y vos vas a rodear la zona y vas a terminar con algo que es irreparable, que es la vida de ese tipo. Del ladrón estoy hablando, del secuestrador. Pero fíjense que ahí todos aceptamos que está bien. Está bien que el Estado termine con la vida de un ciudadano que no se va a recuperar más. Esa vida, una vez que lo mataste, ya está. ¿Sí? Pero ¿por qué entendemos que está bien? ¿Sí? Porque entendemos que el Estado, digamos, esto que decían, bueno, nosotros aceptamos de que haya uno que utilice la fuerza y que eso está bien. Repito, en todo el marco legal que yo dije antes, que no es menor, es muy importante eso, ¿sí? Por lo cual, bueno, ahora sí me meto en eso. Es muy grave cuando alguien de la fuerza de seguridad abusa de eso, ¿sí? Porque es como que nosotros decimos, bueno, vos tenés un arma y tenés la posibilidad de terminar con la vida de una persona, ¿sí? Entonces cumplís las reglas, porque si vos no la cumplís, digamos, como que te está saliendo del objetivo para el cual la sociedad te dio un arma, que fue lo que pasó con él, que
que fue lo que pasó con el policía en los Estados Unidos, o que pasa muchas veces en distintos países, donde hay un abuso, ¿sí?, de la fuerza policial, ¿sí? Ejemplo, si yo tengo policía, tengo la seguridad de que tengo la seguridad de que una persona está desarmada, ¿sí? Una persona no tiene armas, ¿sí? O tiene un arma y la deja en el piso, ¿sí? Y yo voy como policía y lo remato, por más que yo fuera un ladrón, ¿sí? Ahí hay un abuso porque el tipo no representaba una amenaza, ¿sí? El tipo el arma le entregó, ¿sí? O muchas veces también pasa con las ejecuciones por la espalda. Si el ladrón se está escapando, ¿sí? Tiró el arma y se está escapando y yo lo corro y lo mato por la espalda, ahí el tipo no representaba una amenaza porque se estaba, ejemplo, en el ejemplo de la toma de rehenes, pongamos que el tipo eh, se rinde, ¿no? Dice, bueno, me rindo, pum, deja todas las armas, sale del banco donde estaba con la mano en alto y lo rematan ahí eso está mal, por más que el tipo sea policía y todo lo que dije, y tenga un arma y toda la bola, ¿sí? Ahí está escapando porque el tipo se entregó, dejó las armas y está saliendo con la mano arriba. Sí, obviamente la policía lo tiene que agarrar, lo tiene que llevar preso, lo tiene que hacer juicio, la justicia y toda la bola. Pero hay un marco legal al cual respetar. Dentro de ese marco legal está claro que, digamos, lo que decíamos antes, se acepta de que el Estado utilice la fuerza y termine con la vida de otra persona. Y eso, digamos, no sería legítimo. Creemos que está bien. En el ejemplo que yo dije inicial de la toma de rehenes. Está bien, ¿sí? Obviamente que hay que negociar todo lo que haya que negociar, pero en última instancia el Estado puede utilizar esa fuerza, ¿sí? Que, ahí está la cuestión, no sería lo mismo que vecinos con armas. Porque desde el momento que vos tenés, pongamos que hay un grupo de vecinos de una manzana que se organiza para tener armas y protegerse de los robos, ¿sí? Ahí ya se está rompiendo esto, porque entonces no es solo y pongamos que los tipos no hacen, digamos, se dedican solo al tema de los robos, y si alguien le entra a su casa y se avisan todos los vecinos y se arman, digamos, tienen armas, ¿sí? Con lo cual pueden matar a alguien. Ahí se está rompiendo este principio, porque yo estoy hablando de un monopolio de la fuerza, ¿sí? Obviamente eso puede, y si todo, digamos, a ver, muy delicado el tema, pero muy fino en realidad. Seguramente eso pasa, ¿no? ¿Sí? Pero que pase ya implica que hay grupos que no están dando la obediencia, que es lo que decíamos antes. ¿Sí? Por lugar de decir, bueno, solo el Estado, sí, acá no están robando toda la semana, bueno, ¿quién se tiene que encargar? La policía, porque la que tiene. Bueno, si yo digo, no, la policía no, pues no hace nada, nos juntamos con mi vecino y compramos armas, nos protegemos entre nosotros, ya no hay monopolio. No hay uno y el grupo de vecinos. Está el Estado con la policía y el grupo de vecinos de San Martín. ¿Sí? Se está rompiendo el monopolio. Eso ya es peligroso, porque si los de la otra cuadra hacen lo mismo, los de la otra cuadra hacen lo mismo, digamos, de repente como que. Y ahí ya el terminar con la vida de una persona ya queda a criterio no de la policía, sino queda a criterio de los vecinos. ¿Sí? Entonces, ahí ya se está rompiendo el monopolio. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí ya te puede llegar un escenario de mucha inestabilidad, mucho caos, porque en realidad, bueno, después todos los vecinos empiezan a tener armas y yo después digo, bueno, el que me roba la bicicleta lo mato. Y ahí ya la sociedad se empieza a desorganizar, porque digo, por robar una bicicleta, terminar con la vida de una persona, ¿sí? No tiene que haber proporcionalidad, por eso el Estado se basa en la racionalidad, que esto estuvimos hablando. Tiene que haber leyes proporcionales, ¿sí? Es decir, a un determinado delito, una determinada pena, ¿sí? Porque si digo el que me roba la bicicleta, lo matamos, y también voy a decir, bueno, y el que me, yo qué sé, como es mi propiedad, el que sacó un limón de mi limonero, también lo mato, porque es mi propiedad, mi limón. Entonces ahí el Estado se asienta en la racionalidad. Tampoco es si vos, es mi propiedad y vos me sacaste un limón, tengo todo el derecho a hacerte una denuncia. ¿Sí? A alguno le parecerá una boludez, a mí me parece muy importante, te hago una denuncia. Y vas a tener una pena, pero vas a tener una pena acorde al delito. ¿Sí? Que no es la vida. Que en el grupo de vecinos armados puede ser porque vos entraste a mi propiedad, yo te mato. ¿Sí? Entonces,
tiene que haber un monopolio legítimo de la fuerza, ¿sí? Digamos que cuando la sociedad acepta de que haya uno que utiliza la fuerza, y no solo que la acepta, sino que de alguna manera hasta entiende que ese es el deber, ¿sí? Cierro rápidamente con los últimos dos, ¿sí? El aparato burocrático, bueno, esto que decíamos de una estructura, esto ya lo hemos hablado, una organización que tiene, digamos, que se apoya en el Estado, en una organización burocrática, racional, con personas preparadas, ¿sí? Con personas idóneas, ¿sí? Tiene que ver, esto ya lo hemos hablado mucho, una estructura sistemática, racional, con reglamentos, ¿sí? Que sostiene al Estado. Y por último, algo ya veníamos hablando también, la cuestión de la ideología, ¿sí? Particularmente esto que decíamos, eh, sobre todo una cuestión fundamental va a ser el concepto de nación. ¿Qué ideología tiene? Para dar un ejemplo, cuando hablamos de ideología, que estamos hablando de ideología de nación. Esto que decíamos, alguien de Navarra, otro individuo de Barcelona, otro individuo de Galicia. Bueno, ¿cómo los uno? Bueno, los uno, en lugar de que se sientan catalanes con su lengua, sus tradiciones, los hago unir a partir del concepto de nación. ¿De qué nación española? Bueno, en España, en la nación española se habla el castellano. Eso lo voy logrando con la ideología y si no con la fuerza, pero sobre todo con la ideología busco, ¿sí? Por ejemplo, enseñando en los colegios el castellano, ¿sí? Claro, fíjate, el Estado construye lazos y hace homogénea la diversidad de todo tipo, ¿no? El Estado ahí va como homogeneizando, porque esto que decía, bueno, distintas tradiciones, distintas culturas, distintas historias, ¿sí? Fíjense, por eso en el sistema escolar, ¿qué tenemos? Lengua como materia, historia, donde yo voy unificando. Capaz el tipo dice, yo qué sé, eh, como que tienen sus propios próceres, ¿sí? Pero yo con la escuela que los voy, el de Cataluña los propios, el de Navarra el propio, sus propios próceres, su propia historia, ¿sí? Sus propias personas reconocidas, ¿sí? Los próceres serían como eso, como personas que la sociedad reconoce. ¿Y qué hago con la educación? Bueno, como es la misma educación para todos, como que lo hago homogéneo, no el tuyo, Galicia el propio, ¿no? Sino como que, bueno, doy historia y ahí pongo un prócer no local, no un prócer de Cataluña, sino pongo un prócer nacional, al cual todos vamos de alguna manera, a reconocerlo, ¿sí? Ahí empieza todo el tema de, por ejemplo, no solo enseñar literatura, sino enseñar historia, ¿sí? Y además, el tema es cómo hago esto con un pibito, ¿sí? ¿Cómo hago esto con un pibito de 5 años? Pero es ahí donde lo tengo que hacer, porque después a los 20 el pibe ya es grande, como que esto decíamos, la lengua la tengo que introducir desde pibito, ¿sí? Entonces, bueno, ahí a la escuela, y la cuestión de la nacionalidad, y fíjense por eso, es que el tema de cantar el himno, usar la escarapela, ¿cómo hago con los chiquitos? Y con los chiquitos lo que puedo hacer y con los grandes también, pero sobre todo fluye mucho en la niñez el tema de los actos escolares, ¿sí? Que uno sea San Martín, que otro sea Belgrano, las representaciones, que actúen, y bueno, de chiquito ahí en lugar de, en España, en lugar de sentirse catalán, bueno, yo le voy hablando de la historia de España, de este, del otro, y el pibe se va como de alguna manera haciendo español. En lugar de catalán, ese pibito que está en Cataluña se va sintiendo español. ¿Por qué? Porque le enseñé lenguas desde chiquito, le enseñé la historia de España, no de Cataluña, de España desde chiquito, le hice hacer actos, días patrios, ¿sí? Entonces ahí lo voy como homogeneizando, porque eso mismo que hice en Cataluña lo hice el Estado, lo aplicó en Galicia y lo aplicó en Granada. Entonces ahí lo va haciendo homogéneo, ¿sí? Es decir, realidades culturales, idiomáticas, históricas diferentes, las va homogeneizando, ¿sí? Como que va siendo homogéneo, ¿sí? Final. Aclaración. La existencia se da de forma tensionante, hay avances, retrocesos, no es que un Estado conquistó uno y ya está. ¿Sí? Puede ser que esté y que después de 20 años se empieza a debilitar y después se vuelve a reforzar. Por ejemplo, el monopolio de la fuerza. Puede ser que el Estado lo haya construido y después se debilite y después se vuelve otra vez a construir y se vuelve a debilitar. Es como tensionante, ¿sí? O que uno de los elementos se mantiene y el otro se debilita. Bueno, ¿sí? Por eso digo que hay avances y debilitamientos.
¿sí? Y no se da de manera absoluta, entonces. No es que, bueno, están los 4, listo, ya está, de acá hasta 5.000 años van a permanecer esos 4. No, la verdad que no. ¿Sí? Por eso hay como movimiento en los elementos. ¿Sí? Bien, bueno, sé que me extendí, pero bueno, ya esto lo expliqué en la clase anterior, espero que se encuentren bien. Estamos en contacto por cualquier cosita.